¿no? Entonces negaba y decía, pues sí, que Dios tiene, cada uno cree un Dios a su manera. En algún punto, que creo que fue el punto de inflexión como más fuerte, pues estuve también muy involucrado con ciertas ideas de algunos compañeros que eran como muy de izquierda, y en el fondo pues cada quien crea lo que crea, pues lo importante es el amor. Entonces pues si en el mundo existe el amor, no importa cómo llames a tu Dios, pero es que el amor lo llena todo y lo resuelve todo, y en fin, y uno dice, pues sí, tienen razón, ¿no? Uno ve eso como muy claro. Uno dice, pues, claro, en definitiva, digamos, como la sustancia de todas las religiones en el mundo es el amor. Una utopía amorosa sin Dios. Sin Dios, es decir, muchas veces no necesitamos a ese Dios personal como lo tenemos en la fe católica, ¿sí? Que uno se comunica con una persona, uno no se comunica con algo etéreo dentro de nuestra fe. Por eso, pues ahorita en el estado en que estoy, pues a mí me encanta y amo la fe y la abrazo con toda la convicción del mundo, porque lo encuentro lo más racional entre tantas cosas que uno dice, tantas ideologías o creencias que uno dice son irracionales totalmente, en medio de una época que se alarde de ser muy, muy científica, de ser muy racional, pero que en el fondo está lleno de ideologías, y las ideologías son lo más irracional de este mundo, son incluso contrarias a la ciencia, ¿no? Pero hoy las vivimos como a flor de piel y las alardeamos, pero en ese tiempo yo estaba muy de acuerdo con todas las ideologías, y yo decía, pues sí, a mí para qué me van a imponer un montón de mandamientos, y Dios nos hizo libres, porque me pone mandamientos para yo sentirme cohibido. ¿Cómo es que Dios va a poner dentro de la misma Biblia, en la misma Sagrada Escritura que llaman, y decir que no, que en unos pasajes es una cosa y en los otros dice otra, ¿no? Entonces ahí, famosas contradicciones. claro, las famosas contradicciones. Y uno dice, bueno, al fin, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Sí? ¿Sí fue el de Juan, el de las bodas de Caná, o fue liberar a una persona endemoniada, ¿no? Hacer el exorcismo, como dice Marco? Entonces, bueno, el epiléptico, el niño epiléptico. Entonces uno llega y se mete a esas encrucijadas y uno no sabe a quién creerle. En el capítulo 1 de Génesis dice, Dios creó al mundo y en 7 días y toda la vaina, ¿sí o no? Pero el capítulo 2 de Génesis vuelve y crea las cosas que ya había creado. Y dice, Dios creó luego la flora vegetal y luego creó al hombre de la tierra, pero si ya lo había creado en el capítulo anterior, entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Sí? Entonces uno no entendía eso. Y uno decía, pues esta fe como que lo embolatan, y ahí es que uno termina creyendo todo lo que digamos los amigos de uno van diciendo. No, es que en definitiva la fe es un gremio donde mueve mucho dinero, es un negocio, ¿sí? Y todo ese andamiaje lo han montado los curas y los obispos y los papas, que se aprovechan de tu fe para ganarse y lucrarse económicamente. Y todo eso arma perfectamente. Uno dice, el Vaticano es rico y tiene plata por montones, y uno va a las iglesias y uno dice, ¿cuánto no vale esta iglesia? Y la gentecita echando de a 2,000 o 5,000 pesitos, ¿cuánto no se hace en una misa? ¿Sí? Y el cura vive bien, y el cura no tiene que movilizarse y cogerse los trancones o tacos, como le quieran llamar, o el tráfico, pues en horas pesadas, para movilizarse de un lado a otro, porque solo sale, cruza una puerta y ya está en la iglesia. Ese es su trabajo. Entonces uno pasa a la otra puerta y ya está en la casa. Entonces uno dice, todo eso tiene como un sentido. Y yo decía, pues entonces, o sea, yo creo en un Dios, yo sé que como que hay un Dios, pero no sé ya cómo llamarlo, porque si la fe me está engañando, entonces yo a quién creo, ¿sí? Entonces es como todo ese revolcón que uno hace, como toda esa bola, que es como una bola de nieve, que cada vez que uno se va preguntando va creciendo y se va volviendo más compleja, ¿no? Impresionante, mi hermano. El tema, digamos así, de por qué tener, o sea, la pregunta como tal es por qué tengo que creer en Cristo, por qué no puedo creer en Buda, por ejemplo. Pues que igual no se cree, sino que es más bien como un camino, ¿sí? Que dice Buda, o porque no puedo creer como lo creen los musulmanes, en el Islam, porque no puedo creer en el Tao, porque no puedo creer en la reencarnación, ¿sí? Yo decía, pues si el católico, o sea, ¿por qué no me deja creer en eso? O sea, te topaste con una pluralidad religiosa frente a tus ojos, y entonces todos dicen, esta es la religión verdadera, y yo a quién le creo.
¿Y yo a quién le creo y por qué? O sea, y todas dicen, es que es esta. Y si usted no está en esta, pa'l papá, yo sé, o sea, ya sea infierno, ya sea porque usted o no reencarna y lo que reencarna no sé qué, en qué animal. Una cucarachita por ahí. Una cucarachita o sí, que en un insecto, o es porque usted ya muere para siempre, o es porque no sé qué vaina, así. Entonces, todas como que te tienen una amenaza. Sí. Y yo decía, pero entonces todas amenazan y todas quieren como eso, como un equipo de fútbol. Yo decía, todas quieren que este es el mejor equipo, que este es el mejor equipo. Entonces uno al final termina diciendo como por el mejor que le vaya, ¿sí o no? Entonces el equipo que gane, yo soy hincha del equipo que gana. Y uno en la fe también. Entonces, yo le recé a no sé qué Dios y me fue bien. Entonces, sigamos por ahí, ¿sí o no? Entonces, el que funcione. El que funcione. Entonces, que me echaron unas hierbas y no sé qué vaina. Y me funcionó, me fue bien al otro día. Entonces sigamos ahí. Entonces que leí el horóscopo y decía que hoy me iba a ir fatal, que no sé qué, que iban a haber muchos problemas en casa, que no sé qué. Y yo llegué a ver problemas en casa y yo decía, no, hay que creerle, el horóscopo sabe. Yo no sé cómo, pero sabe. Entonces yo creo que esa fue una segunda cuestión. Yo por qué tengo que creer en Cristo, porque no puedo creer inclusive en Cristo y en las demás cosas. O sea, ¿qué me impide, no? Que se supone, ¿no? Pues le decía a mi mamá, no, es que cuidado con él. O sea, yo tenía conocimiento, era por mi mamá, que me decía, no, usted no puede creer en eso, que no sé qué. Yo le decía, pero ¿por qué? Y ella no me sabía explicar, ¿sí? ¿Sí me hago entender? El famoso sí porque sí, no porque no. Tal cual. Tal cual. Yo creo que la cuestión más fuerte, ¿verdaderamente existe Dios? ¿Sí? Pero ese existe Dios iba con esa pregunta, digamos así como ese subtítulo, y es, porque si existe Dios, ¿por qué existe el mal? Por el lado moral te fuiste entonces. Por el lado moral. El lado moral. Claro, eso es lo que uno le dice, pues, okay. Hombre, si Dios es bueno, ¿cómo permite que hayan violaciones, guerras, que hayan, digamos, tantos desmanes y tantos excesos en cuanto a la moral? O sea, ¿cómo permite Dios que, digamos, nos matemos, nos hagamos la vida imposible? Entonces, y yo creo que es una de las cuestiones que todo el mundo le pregunta, ¿por qué mi hija sufre si yo le oro tanto a Dios? Poder tener el mal, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué sucede? Entonces, ahí uno llega y se cuestiona y dice, ¿en realidad sí existe ese Dios? ¿O es un Dios malo? Es un Dios que le gusta ver al género humano sufriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de Dios es ese? O simplemente no existe. Las cosas en el mundo son como una lucha de contrarios, diría Anaximandro, ¿sí o no? Dirían los filósofos antiguos, es como una lucha está el sol, la noche, ¿sí? Está la luz, está la oscuridad, está lo seco, lo mojado, y todo eso va armando armonía en la medida en que, imagínense, donde solo hubiera frío, ¿sí? Entonces tiene que haber frío, tiene que haber calor, y entonces en esa armonía, algo así muy como el yin-yang, ¿sí? Ese yin-yang, esa armonía entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal, tienen que coexistir para que haya un orden y para que siga naturalmente el ciclo de la vida y del mundo, ¿no? Entonces uno se cree todo ese cuento y uno dice, pues ahí tenías un salpicón armado horroroso, o sea, el sancocho impresionante, pero en medio de todas esas ideas uno iba encontrando como pisticas y uno decía, pues sí, pues esto me arma muy bien. O sea, el mal es así, o sea, todas las cosas comienzan y terminan, ¿sí? Y en definitiva lo moral lo pones uno. O sea, uno es lo que califica. Las cosas suceden, pero uno es lo que califica si eso fue bueno, fue malo, si fue horroroso, si fue algo escabroso o si fue algo agradable o dulce, ¿sí o no? Entonces uno en definitiva le va agregando la moral, porque yo decía, es que la moral viene del ser humano, ¿sí? Entonces eso que Dios que organizó y que Él es el que dice que es lo bueno y que es lo malo, en definitiva no, porque antes lo que era malo, ahora lo consideramos bueno, yo pensaba, ¿no? Y antes incluso lo que era bueno lo considerábamos malo. Es decir, antiguamente, por ejemplo, poner la esclavitud era algo bueno. Sí. Pues, ¿por qué? Porque era toda la base de la pirámide monárquica del tiempo, ¿no?
pues desde ese tiempo. Entonces, si quitamos a los esclavos, se nos cae todo el andamiaje económico, claro, ¿sí? Y político. Entonces, la base eran los esclavos y eso era algo muy normal. Ahorita vemos a alguien esclavizado y nosotros lo vemos como algo malo. ¿Quién dijo eso? ¿Eso lo dijo Dios? No, eso lo dice el hombre. Entonces, en medio de todas esas cuestiones, pues en definitiva uno opta como por no creer, o sea, creer pero no creer en nada a la vez. Se convierte como una especie de deísmo. O sea, si para mí es tan difícil quizás eliminar la creencia en Dios, ¿cierto? Entonces tengo que compatibilizar el que Dios exista, pero con la realidad que estoy viendo, termino adoptando una especie de deísmo en el que Dios no se relaciona con el mundo y por eso hay tanta maldad, porque simplemente nos creó y vea, juéguensela, ¿cierto? Tal cual. Muy bien. Tal cual era un deísmo, es decir, un ser supremo desnudado de cualquier tipo de nombre y de religión, de creencia y de culto. O sea, para la gente que no crea, que no sepa, perdón, que es el deísmo, es en definitiva eso. O sea, saber que existe un Dios, pero no podemos acceder al conocimiento de él. Es decir, Dios existe, pero no sabemos ni cómo se llama, ni cómo actúa, no podemos acceder a él, porque si es un Dios supremo, está en una realidad que no nos compete a nosotros conocerla, por ser seres inferiores, ¿sí? Entender. Y no se relaciona con sus seres. Claro, y no se relaciona con sus seres, con sus vainas. Entonces uno termina como en sí, como ir acomodando, era más bien como todas las creencias van acomodando a conveniencia. Entonces uno casi que termina con una religión de conveniencia. Claro. Hoy ya con el conocimiento que uno va entendiendo, uno dice, esto también es una corriente ideológica dentro del campo de la fe y de las religiones, que se ha denominado como New Age, ¿no? La nueva era, ¿no? Que es como a todo lo que usted quiera empacarle dentro de su creencia, métase, ¿sí? No importa el color, el tamaño, el culto, el origen, lo que sea. Ni siquiera las consecuencias. Desde que le convenga y usted se sienta bien ahí, usted se sienta bien, perfecto, ¿no? Bueno, hermano, usted no nos puede dejar con las dudas que usted tenía, porque me va a confundir un montón de gente que puede estar viendo entonces el programa. ¿Sí me entiende? Son dudas complejas que quizás muchas personas tienen. ¿Y saben cuál es el gran dilema en cuanto a estas dudas que presentaba Diego Camilo? Que muchos de los jóvenes hoy en día tienen las mismas dudas y que si nosotros como católicos no tenemos una buena formación y tenemos respuestas a esas dudas y objeciones, el joven, el adolescente, el universitario que tiene y nos llega a nosotros creyentes, cristianos, católicos con estas dudas y nosotros no tenemos respuestas, lo que hacen es alejarse de la fe. A ellos no les va a bastar ¿usted por qué cree? Porque sí. Ay, ¿esto por qué? Porque no. No puedo hacer esto, no. ¿Por qué? Porque no. Ay, entonces ¿esto por qué? Porque sí. Pero ¿cuál es el argumento? Ah, porque sí. Porque yo lo siento así. El yo lo siento así no es un argumento, ¿ya? Entonces vamos precisamente a eso, a dar argumentos. Vamos a dar respuestas a esas dudas y objeciones que tenía Diego Camilo. Hermano, entonces arrancamos. Bueno, al preguntarme yo por qué la religión católica o el cristianismo como tal, el seguir a Cristo es la religión verdadera, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? La revelación de Dios, es decir, Dios entra al mundo y se revela al hombre. Esa revelación se va manifestando a través de dos corrientes, ¿sí? Que es la tradición y el magisterio de la iglesia. Pero dentro de la tradición está la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque la tradición en cierta manera, como le dije ahorita, engendra la Sagrada Escritura porque antes de ser escrita fue tradición oral, ¿sí? Y al mismo tiempo, después de ser escrita, también se va comunicando a los demás también en forma de tradición, es decir, ya a través de culto, ya a través de formas de vida, ya a través de constituciones, digamos, concretas, o sea, de leyes que van luego armando, digamos, la institucionalidad propia de la iglesia. O sea, eso engendra también algo y eso también va generando lo que es la tradición. Es decir, en la Sagrada Escritura, a pesar de que Dios lo dice todo allí, pues en el fondo tampoco es que todo esté desmenuzado, ¿sí me van a entender? Es la tradición
que es la enseñanza de la iglesia a través de la reflexión misma de esa escritura. Entonces, cuando yo empiezo a interpretar todo eso del magisterio, de lo que enseña la iglesia, de que la iglesia, digamos, no dice las cosas por azar, pues empiezo a ver de que ese Cristo, ese Dios que muestra el cristianismo, pues es un Dios coherente, es un Dios razonable, ¿sí? Claro. Y cuando yo empiezo a comparar ese mero hecho con otras religiones, pues yo digo, los demás carecen de eso. O sea, es más bien como una superstición. Es un camino que encontraron que les satisfacía en cierta manera el deseo de trascendencia que todos tenemos por naturaleza, pero en el fondo no es un Dios que se haya revelado propiamente. Entonces, ¿cuál Dios se ha revelado? El único se ha revelado es Cristo. Y se ha revelado concretamente en la historia. O sea, ya es Dios quien busca al hombre, ya no es el hombre que busca a Dios. Y eso es lo que revoluciona totalmente incluso mi propia creencia, porque yo, o sea, por ejemplo, Siddhartha Gautama Shakyamuni él no decía, es que síganme, es el camino que yo, no me sigan a mí, sino el camino que yo he seguido para alcanzar la plenitud, pero él no se está ni siquiera diciendo a sí mismo, ¿sí? Lo que llamamos pues Buda, ¿no? Sí, no se considera a sí mismo una deidad. Una deidad, ni Mahoma se considera una deidad, ¿sí? Y tú vas, por ejemplo, al taoísmo, o vas al confucianismo, o vas, pues, o sea, a todas estas religiones orientales, y ninguna ha sido revelada, o sea, todas simplemente parten también de una cultura, y el mismo hombre las va creando y las va construyendo según cómo va entendiendo que funciona el mundo. Por eso hablábamos ahorita al principio de que la creencia también configura la cosmovisión del mundo, pero también me atrevo a decir que viceversa. La medida que usted interpreta el mundo también va creyendo en algo propiamente, ¿sí? Entonces yo voy interpretando de que primero ese Cristo es totalmente racional y lógico, ¿sí? Que también se manifiesta en la historia del hombre, se ha manifestado con hechos muy concretos, que también lo relata la Sagrada Escritura, pero que también durante la vida de creyente uno ya empieza a interpretarlo, uno empieza a darse cuenta de que es un Dios verdadero y que actúa según eso que yo estoy creyendo, ¿sí? Entonces ahí es que se empieza a purificar más esas dudas, y pues claro, tiene también, digamos, otros aspectos más profundos, pues al ir estudiando propiamente y que me fueran aclarando en esta comunidad que me abrió, digamos, como las puertas para estas dudas, y me dijo, pues mira, o sea, tú vas creyendo porque primero es un Dios, además de racional, es un Dios que desea el bien para el ser humano, ¿sí? Y que desea su completa felicidad, ¿sí? Y lo hace a través y ahí es donde uno empieza a aprender un poquito más del magisterio, uno empieza a aprender qué es un sacramento, ahora sí, qué es un mandamiento, qué es todo eso, que no son simplemente normas puestas por azar o para convivir la libertad del ser humano, sino más bien por amor. Uno empieza a entender toda esa lógica muy bonita, la lógica del amor, y uno dice, este es el Dios que yo necesitaba, ¿sí? Es un Dios que tiene un amor más allá, que era la cuestión que veíamos anteriormente. Pues si todas las religiones predican el amor, pues ¿por qué no pueden ser cualquiera de otra religión? No. En la cristiana aparece el amor a plenitud, porque ninguna otra religión propiamente va a decir, ama a tus enemigos y da la vida incluso por ellos. Claro. ¿Sí me hago entender? Y, o sea, hay una vida incluso como en la cruz, o sea, por eso la insignia, el símbolo del cristiano es esa cruz, que nos va a referir de que es un sacrificio que no es simplemente para quien se lo merezca, sino incluso para quien lo necesita. No es una cuestión de merecimiento, sino una cuestión de misericordia. Entonces, bajo todos estos términos, uno dice, la religión católica y la cristiana católica, pues es la que más plenitud me da en ese sentido del amor y del bienestar humano. Hermano, no, me parece que has dado en el punto clave, porque yo creo que la comita de eso es que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Es la única cosmovisión donde se tiene esto, aunque muchos digan que no, que es una copia de esta, que de la otra. No hay fuentes para eso, y las únicas fuentes que tienen para eso son fuentes incluso posteriores, no hay registros anteriores a ello. Obviamente esos son otros temas pues, de profundizar y todo,
Pero, mi hermano, ese es el punto. Claro, obviamente estamos en la religión verdadera. Y me parece muy curioso, precisamente con algo que decías ahora, de cómo estos primeros cristianos daban su vida y nadie va a dar su vida por una mentira. Bueno, pues podrá salir alguien a decir, sí, pero es que mire que en el Islam también cogen y van y se inmolan y todo, y entonces se matan, ¿cierto? Que ellos también lo hacen. Sí, pero ninguno de ellos estuvo en la época puntual. O sea, ellos tienen obviamente una creencia arraigada y están amarrados a su fe, y listo, está muy bien. Pero la diferencia con ellos es que esos cristianos del primer siglo, si estuvieron con Jesús, vivieron esos hechos y sabían de primera mano en ellos si lo que estaban diciendo era verdad o era mentira, no porque nadie se los contó. Entonces ellos no iban a hacerse matar por algo que ellos sí sabían que era una mentira. Entonces son muchas las cosas que hacen ver todo este relato como algo verídico, que obviamente en términos judiciales es lo que utiliza obviamente un jurado, un juez y un fiscal para identificar si el testimonio de esta persona que está aquí en el estrado es cierto o es falso, con evidencias, ¿cierto? Tal cual. Muy bien. Tal cual, de hecho, o sea, ahí uno recurre que no solo se habla de Jesús en la Biblia, sino que también hay unos fragmentos escritos extrabíblicos, incluso hasta de Roma, ¿sí? De decretos romanos, donde pues los informes propiamente que se dan al emperador sobre lo que estaba sucediendo en Judea y toda esa revolución, o sea, que un hombre, Jesús de Nazaret, y muestran de dónde venía, tal cosa, tal otra, pues que empezó a crear una supuesta secta y que esta gente, o sea, y lo matamos, y ahora este hombre, a pesar de que lo matamos, estos no se disgregan, sino antes cogen más fuerza y matamos a las cabezas que siguen, y esas a su vez dieron más fuerza para que se siguiera proliferando la fe. Entonces uno llega y piensa, ¿no? Es decir, ¿usted qué le ve atractivo? Póngale racionalmente, ¿usted qué le ve atractivo a una religión que usted ve que lo están matando? O sea, ¿yo por qué tengo que creer en algo sabiendo que si yo creo en eso me van a matar a mí también? ¿Sí? O sea, usted puede decir, los apóstoles están locos, listo. Pero entonces los que sucedieron a los apóstoles también, listo. Pero entonces esos cientos y cientos de personas que empezaron a creer, ¿por qué empezaron a creer? Si sabían que estaban amenazados de muerte, si acogían esa fe, sabían lo que se les venía, ¿por qué? O sea, eso no es casualidad que cientos de personas y durante la historia miles y millones de personas sigan creyendo y que todo sea una locura, porque la mentira no dura tanto tiempo. ¿Sí? Y más si se está amenazando a muerte por una mentira, o sea, no puede haber tanta gente apostándole a eso sabiendo que no es verdad. Entonces ahí uno encuentra que debe haber un añadido y que hay un misterio que invito a todos que igual se sigan metiendo y tratando de conocer todo ese misterio que ronda la fe, el por qué dar la vida, ¿no? Y por qué ellos la dieron, y ahí aparecen los grandes mártires y los grandes santos de la iglesia, que son testimonio vivo de que Dios sigue resucitado y vivo en medio de nosotros, pero que nosotros no lo hemos podido conocer por nuestra, primero, incredulidad, y segundo, por nuestra testarudez. Y eso resulta que hay una psiquiatra agnóstica, más escéptica que agnóstica, a la que le preguntaron si no era posible que todo esto fuera entonces una histeria colectiva. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ella? Que donde eso realmente fue una histeria colectiva sería un milagro más impresionante que la misma resurrección. Tal cual. Es decir, bueno, si Dios es racional, y si Dios es amor, y si la escritura es palabra de Dios, el cristianismo, y todo eso es verdad, pero aún así dice, pero si todo eso va por buen camino, pero entonces, ¿por qué el mal aparece en el mundo, no? ¿Por qué el mal aparece en el mundo? Entonces, ahí, claro, uno entra en debate y uno dice, Dios que todo lo puede, como dirían los filósofos ahorita de la ilustración, que incluso Pierre Bailey y demás, dirían, pues Dios no es omnipotente, Dios puede ser bueno, pero no omnipotente, porque si lo pudiera todo, por ejemplo, hubiera creado un mundo mejor que este,
¿Por qué Dios no pudo crear un mundo mejor que este? Un mundo donde Adán no hubiera caído, un mundo donde nosotros, por ejemplo, estuviéramos en estado de gracia y no hubieran guerras, y no hubieran enfermedades, o sea, todo eso que uno, digamos, a veces se arrepiente de la existencia humana, como dicen por fuera, pero uno la va entendiendo distinto, ¿no? Dentro de la propia fe. Y uno dice, si Dios pudiendo hacer todo esto, ¿por qué no lo hizo? Sí, y ya entendemos ahí, incluso el mismo San Agustín, que habla también del mal, es que el mal no parte propiamente de Dios, porque por naturaleza y por esencia Dios es bueno. Más bien el mal como tal no existe en sí mismo, sino existe como deficiencia de tal. ¿Qué significa? Es como la oscuridad. La oscuridad en realidad no existe como ente, ni como energía siquiera. Lo que existe es la luz, que uno la puede identificar por fotones y demás, pero la oscuridad no lo dice, y eso lo dice incluso Einstein, ¿no? Que la oscuridad es más bien deficiencia de luz, es ausencia de la misma. Es decir, que la luz está y cuando ya no está, pues aparece la oscuridad, como fenómeno de la ausencia de ese, pero no existe como fuerza, exacto. No es como tal una fuerza, no es como tal una sustancia en sí misma, ¿sí? Es decir, que por eso es que no es eterna ni es inmutable, simplemente es carencia, ¿ah? Y entonces cuando uno va entendiendo de que en la vida humana Dios nos hace a todos bueno, imagínense lo que dice la Escritura, que o sea, conecta mucho con las preguntas anteriores, ¿no? O sea, Dios nos está pidiendo, por ejemplo, en los mandamientos, que seamos capaces de honrar a padre y madre. Pues usted tiene toda la libertad de no honrarlo, y si no honra a padre y madre, pues atenga de las consecuencias. Le dice, no robe, usted quiere robar, robe, pero verá lo que le pasa, no mate, pero si usted mata, mire las consecuencias. No desee la muerte de su prójimo, ¿sí? Y si usted la desea, ¿qué pasa? Entonces, vea que en el fondo, todo lo que llamamos pecado o el mal, nace de esa ausencia o esa no obediencia a lo que Dios nos quiere transmitir. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros no robáramos, no matáramos? O sea, si esos 10 mandamientos, que son un resumen, ¿no? Eso no es decir, ahí no se acaba la moral cristiana. Eso tiene una profundidad inmensa, pero así como dándolo a título general, si nosotros simplemente cumpliéramos eso, por ejemplo, no mintiéramos, pues cuántas cosas no cambiarían. Hoy nos quedamos de la política de que porque son mentirosos, son corruptos, ¿por qué? Porque además de robar, añaden la mentira, ¿sí? O sea, mire que con solo 2 mandamientos que estamos violando, mire cómo destruimos el país, ¿sí? Y uno llega y dice, pues es que eso lo quiso Dios, no, Dios quiere lo contrario. El problema es que nos dio a nosotros tal libertad de obedecerle, ¿no? Y esa libertad se da porque Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de Él, porque ya le obedece el cielo y las estrellas, ya le obedecen las montañas, todas las leyes naturales le obedecen a Él. Pero Él no quiere que nosotros seamos como otro fenómeno natural más. Él quiere que seamos sus hijos. Y para que seamos sus hijos, la obediencia ya no está como en positiva, sino más bien en el amor. Entonces, en la medida en que nos enamoramos de Dios, en ese amor, pues tenemos que tener libertad de escogerlo y de enamorarnos de Él y de irlo descubriendo paulatinamente para podernos enamorar, ¿sí?, de todo lo que vamos encontrando en su riqueza, porque a ella lo obedece lo demás. Entonces, en medio de ese descubrimiento, en medio de esa búsqueda, Dios se hace encontradizo, como dice la Escritura, como los discípulos de Maús, se da a encontrar, Él se muestra, Él abre los brazos, aparece en el camino de la historia humana, pero es el ser humano que muchas veces no quiere ni verlo, porque ya se cree Dios a sí mismo, por ser también inteligente, por ser capaz también de crear, por ser también capaz de modificar la naturaleza. Entonces, cuando el hombre se cree a sí mismo Dios, no necesita de otro Dios. Y en medio de esa soberbia es que entra el mal en el mundo. Y así es que nos cuenta incluso la misma tradición, que entró el mal hasta los mismos cuerpos angélicos, y que ahí aparece un ángel muy bello llamado Luzbel, Serafín, ¿sí?, que también que cae del cielo por su soberbia, por creerse incluso superior a Dios, ¿sí? Y ahí está puesto esa historia que pareciera mágica, pero es la misma historia de nosotros. Nos creemos ya tan llenos de virtudes que no necesitamos a Dios,
y caemos en lo más bajo de la existencia. ¿Y todo eso fue un soliloquio? ¿O quién te lo dijo? ¿O cómo lo encontraste? Ha sido construcción y experiencia, ¿no? La experiencia de Dios. Yo creo que uno empieza a darse cuenta. La pregunta anterior había sido, pues antes de las dudas, era, ¿hace cuánto empezaste como un católico convencido, ¿no? Y uno no puede estar en ese convencimiento si antes no se ha encontrado con Cristo, si no tiene un encuentro personal con Él. Y ese encuentro personal con Él, pues en este caso, particulado no solo con la búsqueda de la solución de estas dudas, de esto allí, sino también con una experiencia de oración. Porque también en la intimidad con Dios, ahí es cuando uno empieza a conocer y a encontrarle. ¿Sí me hago entender? Claro. Entonces es imposible, o sea, yo puedo estudiar toda la teología que quiere de teólogos, muy tesos, pero no tienen experiencia de Dios. Y ellos no creen nada de lo que dicen ni de lo que estudian. Pero lo entienden como otro estudio más, como otra episteme más. Pero se acaba ahí porque no hay experiencia de Dios, ¿no? Entonces, ahí es como el psicólogo, ¿no? El psicólogo puede estudiar mucha psicología, pero si él no aplica eso en su vida, usted es más loco que el paciente, es decir, no es más bien de paciente que psicólogo. Y los hay, ¿sí? Que yo he encontrado muchos psicólogos que están en depresión, que están en un sentido de vida, y uno dice, pero si usted estudió para ayudar a la gente, que es que para solucionar eso uno puede solucionar a usted mismo. Es que yo soy de otro mundo, ¿no? Y yo no he podido aplicar esto en mi vida. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo con la fe. En la fe hay que tener no solo el conocimiento, sino la experiencia de Dios, el encuentro personal con Él. Parece, hermano, que ese es el punto clave. El mismo San Agustín decía, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Ese trabajo entendido de que si no nos movemos nosotros a trabajar por nuestra propia santificación, nadie lo va a hacer por nosotros. El que se va al extremo de solamente fe se vuelve fideísta, quitando la razón de por medio. Y el que únicamente se tira al punto de la razón, pues se vuelve ateo, agnóstico, o sea, por cualquier otro lado. Debe ser un correcto medio, una balanza entre fe y razón, ¿cierto? Y que por eso es que llega al culmen, como también lo dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras.